Jardín Botánico se encuentra ubicado en la ciudad sobre la cuenca hidrográfica del río Cali en terrenos de Celsia, a 5 minutos del zoológico. Este fue fundado en 2001 con el propósito de promover la conservación, investigación y educación ambiental de la flora del Valle del Cauca. Tiene una variedad de flora, entre estas incluye los 8 géneros de orquídea, las 30 especies de bromelias, las 18 especies de palmas, las 27 especies de aráceas y 60 especies de cactus. Por otro lado, también es importante aclarar que la entrada a este lugar para niños es de 15.000, para adultos es de 17.000 y hay combo de niño a 30.000 y combo para adulto a 40.000. Por otro lado, tenemos los precios del parqueadero. Para carros está a 10.000, para motos a 5.500 y 2.500 para las bicicletas. Bueno, a continuación se va a presentar el mapa del Jardín Botánico. Primeramente tenemos el recorrido, el cual lo dividimos en 5 partes: entrada, llegada, portería, antes del mirador, mirador y después del mirador. Para la entrada está desde la llegada al parking hasta la entrada del jardín. Luego entramos y tenemos 2, que es la recepción del portero e inicio el recorrido. Después ya tenemos antes del mirador, el cual tiene 3 partes, 3 sitios. En el mirador, el cual tiene 4. Y por último, después tiene 3 y la salida del jardín. Bueno, seguidamente tenemos los requerimientos mínimos, el cual está dividido en 2, requisitos e infraestructura. Primeramente, para los requisitos tenemos investigación científica, centro divulgativo, permanencia en el tiempo, documentación adecuada y seguimiento de colecciones. Y en nuestra infraestructura tenemos el diseño del jardín botánico, preparación del suelo, etiquetado, cuidado y mantenimiento, selección de plantas y por último pues la plantación. Bueno, siguiente a ello está el contexto del lugar, el cual tenemos las invasiones de la población al frente del jardín botánico, el cual es el barrio Palermo. El clima, que puede ser las lluvias, el sol, viento, entre otras cosas. Está a 1 kilómetro de distancia del zoológico. También el jardín se encuentra en la cuenca del río Cali y al oeste de la ciudad. Y tenemos la financiación y apoyo, o sea, el gobierno la financia y también nosotros la financiamos por nuestro ticket. Siguiente a ello tenemos 3 secciones, el cual son los jardines nacionales, internacionales y lugares similares al jardín. En nacionales tenemos el Jardín José Celestino Mutis, Joaquín Antonio Uribe, el Guillermo Piñares, el Jardín de la Macarena y el Jardín Tabanoc. Para jardines internacionales tenemos el Castillo de Versalles, el Royal Botanic Gardens, el Power Scott Gardens, el Butchers Gardens y el Villa del Este. Y también tenemos para lugares similares al jardín, que se encuentran en Cali, está el Ecoparque Río Pance, Humedal La Babilla, Ecoparque Lago de las Garzas y el Humedal del Limonar. Siguiente a ello, vamos a tener la flora del jardín botánico, el jardín botánico cuenta con 190 especies de plantas, en las cuales se encuentran 8 especies de orquídeas, 30 especies de bromelias, 18 especies de palmas, 27 especies de aráceas y 60 especies de cactus. Bueno, por último, tenemos la experiencia del usuario, el cual lo dividimos en 6 partes, que son medios de transporte, experiencia de llegada, experiencias en el jardín, expectativas, compra de boletas y conocimiento del lugar. Para compra de boletas, primeramente tenemos la taquilla o compras en línea. Para conocimientos del lugar, muchas personas dijeron que lo miraron en redes sociales, referencias personales o en Google Maps. También en medios de transporte, las personas también dijeron que llegaron en carro particular, caminando o transporte público. Para experiencias en el jardín, nos dijeron sobre todo la media, nos dijeron que hay muy poca falta de señalización, no hay organización en los parqueaderos, hay falta de ayuda en las pendientes del jardín, se necesitan mapas en el recorrido, no hay barandas en las escaleras y se necesitan más guías. Para expectativas, mucha gente nos dijo que pues quiere estar tranquila, quiere mirar mucha vegetación, quiere mirar pues que tenga similitud con las fotos que miraron en internet. También dijeron que quieren mirar mejoras en la remodelación desde la última vez que lo visitaron, que haya flora y fauna abundante, ambiente diferente a la ciudad y pues verlo como dijo se muestra en internet.
Bueno, haciendo un zoom out al mapa se puede mirar mejor las conexiones, el cual, como se puede mirar, son muchas conexiones, la cual se relaciona cada cosa con algo del mapa. Por ejemplo, la flora obviamente está muy relacionada con la infraestructura, con los requisitos. También está el recorrido, el cual está muy relacionado con la experiencia del usuario, o los jardines de otras partes, o los lugares similares al jardín están muy relacionados, por ejemplo, con el contexto del lugar, entre muchos otros factores, el cual hace que las conexiones enriquezcan más al mapa y nos den más conocimiento sobre el Jardín Botánico de Cali. Bueno, a continuación nosotros vamos a presentar la herramienta que hemos plasmado precisamente para enfocar todo lo que necesitamos para presentar soluciones a el Jardín Botánico. En este caso, haremos un viaje del héroe junto con un formato de Caverna de las Ideas. En este caso consiste precisamente de, a partir de una presentación de problemáticas, presentar una posible transformación que requiere para así representar un cambio bien organizado en el Jardín Botánico. Este mismo consiste precisamente de las siguientes 3 etapas. La primera, que es esta parte de acá a la derecha, es donde presentamos nosotros la parte de la problemática. ¿Qué es lo que ocurre y por qué y cuáles son los impedimentos que hace que el jardín no sea quizá, no tenga todo su potencial? En este caso, pues hemos identificado unas cuantas problemáticas, como lo son el acceso complejo a la entrada, poca señalización tanto para la entrada, el parqueadero y también pues para las diferentes ubicaciones del lugar. También hemos visto que hay restricciones para personas con movilidad limitada y personas mayores, puesto que el lugar pues, es de acceso complejo, tiene terrenos bastante complicados y no es para cualquiera. También hemos visto que hay poca diversidad de flora y cultivos propios de la región, por lo tanto quizá es una necesidad ya implementarlos. Y también hemos visto además que también hay una falta de variedad en actividades interactivas con el usuario, puesto que el usuario hace falta quizá que de pronto interactúe un poco más con el lugar, otras actividades que de pronto le involucren más con el sitio. Y también hemos visto que hay poco acompañamiento del personal durante el recorrido. A eso nos referimos que no hay los suficientes guías que den la suficiente información sobre las diferentes etapas importantes donde la gente mayormente transcurre en este lugar. Ahora pasamos un poco a la parte de la transformación. Aquí es cuando vamos qué se requiere para poder precisamente realizar un cambio significativo y una mejoría importante en el lugar. En este caso hemos propuesto para la transformación realizar un tropicario, que es precisamente un lugar para ambientar las diferentes especies de plantas que pues, quizás son más pertenecen más a la región. También tenemos un jardín con diferentes cultivos típicos del Valle del Cauca, que además de los diferentes del tropicario de invernadero, pues también tener un jardín con los diferentes alimentos, con diferentes plantas que también se hagan propias del Valle del Cauca, además de las que ya, de los pequeños huertos que ya están en este entonces. También proponemos letreros con información sobre los tipos de flora que hay en el jardín botánico, puesto que quizá no hay suficiente información dentro de los propios letreros, quizá al detalle de todos los tipos de plantas que hay. También más señalización para el parqueadero en la entrada del jardín botánico, puesto que cuando uno va a entrar es bastante complicado el acceso, puesto que no hay la suficiente señalización y las personas no se suelen ubicar del todo bien a la hora de entrar al jardín. También una mejoría significativa a la infraestructura del puente y el camino del lugar, puesto que, como dije anteriormente, es confuso, la gente no se ubica del todo bien y pues es importante hacer una remodelación para que se note más ambientado con respecto al lugar. Y también asignar un guía en diferentes especificaciones, en diferentes sitios específicos donde transcurren y son importantes a lo largo del trayecto. Es importante también mencionar que, por ejemplo, este sería nuestro formato, una especie de tropicario. Esto es similar, por ejemplo, al que del Jardín Botánico de Bogotá, el cual presenta un tropicario, que es una especie de invernadero donde se acumulan unas cuantas plantas. Aquí también vemos que eso viene siendo la parte de la especie del jardín de alimentos, donde están bien almacenados, pues digamos, las diferentes especies de plantas, están bien transcurridas. Y aquí finalmente pues es una especie de propuesta de que nosotros tenemos para hacer el puente y mejoría de infraestructura, como un puente de madera, un puente movedizo posiblemente, para pues así hacerlo más ameno y más familiar al ambiente del jardín botánico. Y todo esto, pues una vez ya implementado la transformación, el cambio que vamos a ver, pues ya serán los factores que pues, van a determinar qué tanto se nota la mejoría. En este caso, ya con esto, pues vamos a notar más facilidad para llegar al jardín botánico, con una mejor señalización e infraestructura para la orientación del visitante y que así se puede ubicar y no perderse.
tenemos la información completita ya de cada especie de flora, cada especie de plantación que se encuentra en el jardín botánico y la importancia de conservarlo, pues para que así precisamente las personas que lo visiten tengan muy en cuenta el por qué se tiene que estar presente el cuidado de cada tipo de especie de planta. También pues más variedad de especies de flora y cultivos por el medio del jardín de alimentos y el tropicario, que permite a nosotros pues también ciertos espacios que puedan interactuar y que les sea la experiencia mucho más amena. Y también pues finalmente un acompañamiento del personal en cada pues parte de, como se había mencionado antes en la propuesta, pues en los diferentes espacios donde más transcurren. Y pues así pues digamos que mencionando la importancia de los elementos que más sobresalen del lugar. Luego tenemos pues los Journey Maps que elaboramos para el jardín botánico. Entonces aquí tenemos el Journey Maps real, que es el cómo debería ser la experiencia del usuario durante todo el recorrido. Entonces en las columnas tenemos las diferentes fases o estaciones, por decirlo así, en el que hace el usuario durante el recorrido, y en sus filas tenemos los objetivos, la actividad del visitante, los puntos de contacto, el cómo se siente y las conclusiones de cada estación. Entonces, para decirlo así muy general en los objetivos, podemos decir que para todas las estaciones pues el objetivo es que el usuario comprenda la importancia del bosque seco tropical, que es el que se maneja en el jardín botánico, y el cómo preservarlo y conservarlo. De seguido está la actividad del visitante, que para también decirlo así muy general para todas las estaciones, el usuario ve la diferente flora que se encuentra en cada estación, la observa y lee información en los carteles informativos que hay en cada estación, y pues así lee cómo pues conservarlos. Los puntos de contacto se refiere a las personas con las que interactúa el usuario durante cada estación. Entonces podemos ver que en 9 de las estaciones que son 13 en total, pues el usuario no interactúa con ningún pues guía o alguien del zoológico o alguien del jardín botánico, debido a que este es un recorrido autónomo. Aquí el cómo se siente, pues tenemos la línea en neutro, pero al resolverlo con un usuario en específico se espera que todos los puntos tengan un resultado satisfactorio para el usuario. Y finalmente en las conclusiones se conoce, pues se dice así muy general, pues que el usuario comprende la importancia de todos los tipos de flora que observó en el jardín botánico, y pues promueve y pues es consciente y promueve el cómo conservarlos y mantenerlos durante pues a lo largo de su vida. Y ahora vamos a ir a analizar el Journey Map respecto a un usuario común promedio. Aquí pues obviamente parecido al Journey Map real, pues podemos ver que arriba, en la parte de arriba en las filas están las diferentes facetas, y en las columnas pues tenemos los diferentes objetivos, actividades del visitante, puntos de contacto, cómo se siente y las conclusiones que se toman de un usuario promedio en este caso en el Jardín Botánico de Cali. Tenemos que en los objetivos pues la idea también precisamente es cumplir los mismos que se esperan de la visita de manera real, que pues digamos que son los mismos que estaban en el otro Journey Map. En la actividad de visitante pues podemos ver en términos generales que pues digamos que en general el usuario común no suele tomar todas las actividades que se toman en consideración, que se deberían tomar en la experiencia, y con la adición de algunas otras actividades, como por ejemplo comúnmente suele ser tomar evidencia fotográfica de los diferentes lugares que visitan en su visita al jardín botánico. En los puntos de contacto, en este caso pues se han tomado, que se puede evidenciar que 10 de los 13 diferentes espacios del jardín botánico, pues el usuario común por lo general no aplica, pues digamos que no requiere ningún contacto de por medio para poder hacer su recorrido, y pues es en las primeras 3 que por lo general pues suele tener una incidencia mayor en contactos externos a esa persona. En el cómo se siente pues podemos ver en términos generales que hay algunas zonas, en la mayoría, que pues es efectivamente la experiencia satisface al usuario. Tenemos aproximadamente 5 experiencias las cuales pues al usuario quizá no lo ha sorprendido pero tampoco lo ha desilusionado,
Y las otras dos experiencias que más que nada se nota es en este caso, comúnmente es en la parte de las palmas y en los hongos, que el usuario pues se nota insatisfecho y pues también propone bastantes mejoras para hacerle al respecto. Y las conclusiones pues también relacionado al cómo se siente, pues en las que el usuario reporta mayor satisfacción, pues en esas ha cumplido efectivamente con los objetivos planteados anteriormente, y en los otros que no cumplen con totalidad la satisfacción, pues se puede evidenciar que pues se toman algunas recomendaciones y consideraciones importantes a tener en cuenta, como por ejemplo comúnmente suele ser la mejora en la divulgación del lugar, la información que se tiene en cuenta de cada especie de planta, y en las diferentes partes del zoológico también, como por ejemplo una innovación arquitectónica en el parqueadero y en el puente en el camino que lleva al jardín botánico. Para el jardín botánico tenemos dos soluciones. Voy a hablar de la primera, la cual es la implementación de un tropicario. ¿Qué es un tropicario? Es un circuito de invernaderos los cuales pueden almacenar flora de diversas partes de Colombia. Esto favorecería mucho al Jardín Botánico de Cali, llenándolo de riqueza material, como son plantas del Amazonas o palmeras del Chocó, también son los manglares o frailejones de los nevados de Colombia, de los páramos de Colombia, entre muchas otras cosas, representando así la gran variedad que tenemos en Colombia, debido a que es uno de los países más biodiversos del mundo, y en Cali se podría dar una pequeña representación de esa gran biodiversidad. Otra de las soluciones que implementamos para el jardín botánico es implementar un jardín de alimentos, donde demostremos un poco las verduras y hortalizas que se utilizan aquí en el Valle del Cauca, representando así un poco la cultura y la variedad de plantas que utilizamos en nuestra vida diaria para alimentarnos. Así también mostrar para las personas de otras regiones y de otros países la variedad de flora que utilizamos en nuestra vida diaria, y así poder demostrar en sus vidas un poco lo que es el proceso que llevan estas plantas para poder estar en sus platos de comida, y también representar un mejor aprendizaje para que ellos vean de dónde es el origen de cada una de esas plantas y las condiciones donde pueden darse.